¿De qué habla? Esa es una buena pregunta. Lo que podemos decir es, ¿de alguna belleza nueva? Sí. Sí. ¿Podríamos elaborar más sobre ello? Sí, desde luego. Pero, ¿cómo llegó a ella? Porque le gustó esto, le gustó este otro. Dijo, ¿qué tal si los uno? Y comenzó a elaborar sobre eso. Y comenzó a elaborar de una manera muy lúdica, jugando y pensando, un pensador, gran pensador, pero nunca escribió, ni describió, ni explicó lo que hizo. Nunca lo explicó. Pues, yo dibujo esto, y usaba el dibujito, y esto le llamo microcontrapunto, y es esto que se oye acá. Ya. Hasta ahí llegaba. No tenía grandes explicaciones. Hay unos que tenían enormes explicaciones y que oías y dices, pues no, no se parece, no es tan bueno como Ligeti. Entonces las explicaciones no son, digamos, la respuesta total. Sin embargo, la respuesta está en eso que se oye, en cómo se oye. Sí, totalmente. De hecho, bueno, recuerdo que, bueno, hace ya unos meses vi un escrito sobre Ligeti que él hablaba de cómo surgió esta micropolifonía, ¿no? De estos sueños que tenía con telarañas y cómo a partir de todas esas telarañas fue que justamente llegó a lo que es la micropolifonía y hablaba con unos compañeros de cómo él lograba hacer eso con voces, cómo él logró hacer eso no estoy mal, en el Kyrie del Requiem, cómo logró expresar eso, ¿no? Y me acuerdo que yo traté de hacer algo con un programa y al final decía, no, pero pues no, eso tal cual como lo hizo Ligeti, así aparezca en la partitura, no resulta igual. Y conversábamos y decíamos, no, pues es que realmente pues, eso tal cual como él lo hizo, pues decía uno, es como si fuese magia, ¿no? O sea, es lo que él tiene, ¿no? Es ese oído que él tenía y que expresó con esa micropolifonía que fue posible lograr con las voces. Y también me llamó mucho la atención esto que él comentaba, ¿no? De que en sus sueños él tenía esto y cómo logró representar ello. Al punto en el que cuando yo recuerdo que escuché Lontano la primera vez, yo percibí, en la primera escucha yo entendí claramente esas redes, esas telarañas que se entremezclaban. Fue algo, sí, fue como un impacto, ¿no? Es increíble cómo logró expresar ello, ¿no? La idea de telarañas a mí me hace pensar en algo. Uno, que son un conjunto de nodos, ¿no? Y hay un punto, aquí hay otro punto, un nodo. Y se vinculan a través de trazos rectos, que pueden ser quedarse quieto. Y quedarse quieto, y quedarse quieto. No la traducción que hace Xenakis de una diagonal es un glissando, sino simplemente lo que hace Ligeti es que piensa la telaraña más como un poliedro, como los permutaedros, ¿no? Que tengo yo en la teoría de uno. No vas de este punto a este otro, el vecino más cercano. Si yo voy de aquí al vecino más cercano y este al vecino más cercano, y uno por uno va al vecino más cercano, cada uno va al vecino más cercano, van produciendo una sensación de cambio continuo. Y se puede llegar a lugares muy distantes a los que, por ejemplo, Schoenberg le habría encantado llegar así de golpe. Pero ella te dice, no, mejor vamos a llegar de uno en uno, ¿ya? Más amigablemente, es decir, con su propia percepción, ¿no? O sea, vamos a ir pisando de piedrita en piedrita.
de esquinita a esquinita, con esta patita de la telaraña y esta otra patita de la misma araña, y esta otra de la araña, y esta otra de la araña, y esta otra, y así sucesivamente. Y probablemente hay varias arañas en esta telaraña. Y los movimientos que hacen son eso. Nadie se mueve a puntos demasiado distantes, sino todo es puntos muy, muy cercanos, muy próximos, como ocurría en la música antigua. Se conservó algo que era privilegio de la música antigua y que hace que lo más difícil se vuelva accesible. Es una fórmula, un gran hallazgo, Es como si hubiese habido alguien que dijese, esto que está sonando yo no lo comprendo. Esto que hizo Schoenberg, no lo comprendo. Ni creo que Schoenberg mismo lo pueda entender. Ni todos los dodecafónicos, con todas las cosas que hacen, me permiten entender lo que quieren. Están especulando, están intentando cosas que yo como oyente no puedo tan rápidamente entender. No sé si han visto la escritura de Ligeti a mano. Parece escritura de alguien muy poco apto. Muy poco apto. Alguien que a lo mejor tuvo que aprender a escribir con otra mano. O alguien que nunca aprendió bien a escribir. En su infancia no tuvo tiempo de ir a una escuela donde le enseñaran a escribir bien. Se quedó, no le importó, pero escribió pues ya como había aprendido de una vez, ya nadie le corrigió. Pero es algo tan simple, tan sencillo, que es lo que llama más la atención. Como de uno en uno, como luz eterna, se va formando esta suma de voces, ¿no? Que pasan por el mismo lugar, todas, del mismo modo. De hecho, no es demasiado distante de Bach. Es un canon. Y es muy cercano a Nancarro, pero lo hizo de un modo tal en el que uno casi ni se entera de lo que está haciendo. Lo cual llama más aún la atención, es decir, no está queriendo demostrar nada. Está sencillamente explorando un modo de unir esto con esto otro, y esto con esto otro que ya uní, puede unirse de nuevo yendo hacia atrás, o puede unirse de nuevo yendo hacia adelante con algo distinto. Y puede volver a ir hacia atrás o hacia el primer punto, o ir hacia un cuarto punto nuevo. Y así es un problema matemático muy elemental, como de microaritmética, ¿no? Lo que ocurre es que eso suena, de pronto suena. Y dices, qué curioso, ¿no? Entonces es como si fuera un gotero, dejas una gota aquí, y otra gota acá, y otra gota aquí, y otra gota aquí, y de pronto se forma un pequeño arroyo, una pequeña línea acuática. Pronto satura y ya se convierte en un... Es algo muy cuestionable, porque dice, ¿y qué es entonces lo que hace? Entonces se ilumina. Ya que junto a estas voces ahora lo que les da es una cierta iluminación. No digo en el caso de la obra para coro, de Luz Eterna, pero sí en las obras para orquesta. Te va iluminando con una cierta región de instrumentos, luego ilumina con otra región de instrumentos,
y los superpone, los contrasta y elimina alguno porque va a hacer aparecer algún otro. Son juegos muy sencillos, enormemente sencillos y al mismo tiempo muy sabios. Parecería. Pero lo que sí puedo decir es que eso no estaba en la tradición. Nunca estuvo en la tradición. No estaba. Parecía estar, pero no estaba. El profesor con el que estudió Ligeti era un pobre señor. Ligeti hubiera querido estudiar con Bartók. Y algo ahí se dio que, bueno, Bartók enfermó, murió. Se había ido además a Estados Unidos. Ya no daba clase en el Conservatorio Liszt de Budapest. Se encontró y ya no estaba ese profesor. ¿Y qué hizo? Bueno, se dedicó a estudiarlo, a estudiar y aprender lo poco que le pudiera dar aquel otro maestro, que se llamaba Farca, una cosa así. Pero en gran parte, en su mayor parte, fue obra de sí mismo. O sea que el maestro que quiere intervenir demasiado en lo que hace el otro, está equivocándole el camino al otro. Si suena así es porque así lo oye. ¿Qué es lo que quiere oír? Se preguntaría uno más bien. Antes que decir, esto que quieres oír se debe de escuchar así, así es como debe escucharse. Entonces uno reconoce, pues mira, esto suena así, parecido a algo, pues debe ser que es eso. Y esto otro suena así. Y son acomodos que lo que hacen es borrar todas las huellas de lo que uno hubiera querido que sonara. Luego entonces, no hay enseñanza que adiestre con la tradición, sino más bien que nos haga perder el rumbo respecto de algo que en el fondo todavía no sabemos y que vamos a saber menos si hacemos caso. Puede ser que al final de nuestra vida ni sepamos qué fue aquello que estábamos buscando, porque no lo encontramos. Puede ser. O puede ser que en una de esas demos con algo y ahí estaba. Luego entonces, ¿qué dirías respecto a la tradición? Pues, Digo, puedes decir que no, pues no te acuerdo, que parece que la tradición es importante. sí, pues, digamos que inicialmente sí a veces pensaba en como esto que hablamos de que estamos en la mitad de un puente, no es de olvidar lo que va atrás, sino justamente como tener eso que se aprendió presente, como, no sé, yo a veces lo veo como ciertos escalones, peldaños que pusieron otros para uno llegar a ese punto en donde está, pero quizás en algún momento, si uno está buscando algo que no está en esa tradición, o obviamente para no sonar como otros, quizás sí sea necesario liberarse un poco de esa tradición. Recuerdo que como en las primeras clases que hablamos, no recuerdo quién fue el que dijo que pensaba obviamente, que sí sentía que era importante que los que están iniciando a estudiar música sí tengan un planteamiento tradicional para conocer las cosas básicas, ¿no? Pero que ya con eso básico, ya la idea es como replantearse, bueno, ya con esto, entonces, ¿qué harías, no? ¿Qué harías con lo que tú quieres expresar? Y pues siento que la tradición
Pues a mí me ha funcionado bastante para solucionar ciertas cosas, pero siento que a veces es un arma de doble filo, porque justamente llega el punto en el que nos limita, nos pone reglas, nos pone limitantes como un dogma, y quizás para los que, y ahí me incluyo, los que somos tan obedientes de, es que esto es así, se nos hace difícil salir como de ese cajón, ¿no? Porque pensamos que esto está bien y esto está mal, ¿no? Nunca se le va a ocurrir hacer esto porque esto está mal, ¿no? Y uno dice, ya después de uno entender las cosas, uno dice, bueno, sí, si yo fuera un doctor y me dicen, pues es que usted no le puede poner tanto medicamento porque eso sí puede hacer daño, uno dice, no, pues ahí sí, ¿no? Pero uno como artista, que a uno le digan, es que esto está mal, creo que ya llega un punto en el que uno dice, pues sí, estará mal no sé para las reglas de quién, pero para la creatividad no debería ser así, ¿no? Para la parte artística no deberían haber reglas. Eh, y quizás eso es algo que pronto la tradición sí falla y es de crear estas reglas, por ejemplo, de contrapunto, de conducción de voces, en las cuales sí está bien que uno aprenda desde un inicio para entender cómo es que se llevaron a cabo, pero incluso como decía un maestro, ni siquiera Bach eh, seguía eso, ¿no? Probablemente todas estas cosas que las quintas paralelas, que las octavas paralelas, que no resolver de cierta forma, probablemente fue algún teórico que llegó después y dio esas reglas y esos parámetros, ¿no? Pero si de pronto si Bach hubiera pensado desde ese, como con ese pensamiento desde que empezó a crear, pues quizás se hubiera limitado mucho, ¿no? Entonces creo que ahí por ese lado sí que la tradición ponga como esas reglas, sí falla bastante en la creatividad artística, pero siento que es como, pues es la historia de la música y siento que hasta cierto punto es importante entenderlo para yo ya después decir, ok, ahora este soy yo con lo que he aprendido, ¿no? Es lo que te dicen, una palmadita en la espalda, los maestros, cuando aprendes en un conservatorio, en una escuela de música tradicional, ¿no? Por momentos tienes que aprender esto. El resto va a venir solo. El resto no viene nunca solo. Te encuentras con que hubo personajes como Ligeton, Ancarro, como Xenakis o como Stockhausen, y son cosas que, pues eso no estaba en ninguna escuela. Entonces, no, eso no, pues eso ya está hablando de otras cosas, son palabras mayores o para mí eso no me gusta. Y ya, pues ahí ya no entramos. Pero ¿qué es lo que representan todos esos autores? Son autores que en un momento dado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cayeron todos los valores, se encontraron con que tenían que levantar las ruinas, ¿no? Levantar auténticamente unas ruinas. ¿Qué vamos a hacer con esto que ya quedó despedazado? ¿Qué tomamos? ¿Lo que dejó Schoenberg? ¿Lo que dejó Weber? ¿Lo que dejó Stravinsky? ¿O nos inventamos el cero propio? Ocurrió mucho más eso, o sea, se repitió un proceso muy parecido al de la consagración de la primavera y el inicio de Schoenberg, ¿no? Su escuela, y con momentos de gran crisis antes de la guerra, donde ningún valor se sostiene y en donde necesita emerger una o varias voces que digan o por aquí, por acá, por acá, por acá, por allá, y aunque todas estas sean dispersas y apunten en direcciones completamente diferentes, den alguna pista de que puede haber alguna solución. Pero eso, ese grupo de creadores que surgen después de las guerras, en México después de la Revolución, en Europa después de la Primera y de la Segunda Guerras, no conozco bien la historia de Oriente, pero estoy también convencido que mucho de la música que ha surgido en el Japón, en China, es producto de experiencias
que partieron de cero, que no tenían todavía una muestra, ¿no? Las muestras no bastaban, eso ya está destruido, eso ya no es nada, eso ya, ¿qué vas a hacer con eso que quedó con esas ruinas? Y a mí me parece importante que el proceso de formación, el quedarse en ruinas, quedarse en cero, y el preguntarse en cero quién se es, a dónde se va y cómo se va, y si con lo que uno tiene puede alcanzar algún punto. Parece que ese conjunto de preguntas y otras más son fundamentales para ir creando una legitimidad en lo propio, para que el yo se vaya apropiando no de lo que le dicen, sino de lo que requiere. Entonces, después de una guerra, ¿qué te pasa? Quedas todo destruido, no hay nadie, tus padres no están, tus amigos no están, tu familia no, nadie está, estás solo. ¿Qué haces? Y te miras, no hay ni siquiera un espejo, no mirarte. ¿Qué haces? Pues ahí pues, en ese caso sería seguir adelante como se pueda y con lo que haya. Yo quizás sea más, como dices, sí, creo que en una experiencia así realmente invita a plantearse, bueno, ya sin estos soportes, sin estas personas que me digan esto está bien, esto está mal, o yo lo haría de esta manera, yo lo haría de esta otra, ya sería como, bueno, ¿en qué es lo que crees? Y caminemos hacia allá, ¿no? Y pues siento que ahí es donde justamente creo que pues, es muy factible que el encontrarse con uno mismo es posible. O sea, realmente ahí uno encontrará su esencia en como en esa experiencia de abandono, ¿no? Está todavía muy en palabras del ideal, está todavía muy en palabras de un ideal imaginado. Yo lo pondría en palabras muy simples. ¿Cómo prepararse uno solo la comida que puedas encontrar? Porque no hay nada. ¿Cómo hacer que eso que vas a comer no sea veneno, sino alimento? ¿Cómo observar que eso que puedes comer o que has comido te sentó bien o te sentó mal? ¿O no te hizo ningún efecto? ¿Cómo, cómo todo eso que aprendas te va a servir para prepararte la siguiente comida? Y así cada día, sin una sola receta, sino solo percibiendo. ¿Por qué te acercaste a una planta y no a una piedra para comer? ¿Por qué te trepaste en un cerro para divisar qué tipo de agua hay? ¿Dónde hay un agua que crees que pueda beberse? Es decir, estar sin absolutamente nada, sin nadie que te pueda ayudar,
te obliga a entender por cuenta propia un mundo que todavía desconoces. Que por más que conozcan otros que pasan junto a ti y digan, ah, mira, yo encontré estos gusanos, me gustaron, y tú los ves y dices, esto me va a sentar mal, o voy a morir si me como ese gusano, o lo aceptas, te lo comes y te sienta mal, o te envenenas, te mueres. Esa soledad radical, total, fundamental, me parece que es aquella mediante la cual uno puede entender su propio proceso. Es duro, es complicado. Es ver la luz por primera vez, ver la sombra por primera vez, entender que hay una luz que todavía está en la sombra, y hay una sombra donde ya no se ve nada, y hay una luz que ciega. Pero es entenderlo porque son tus ojos, porque no hay otra cosa. No está escrito. Creo que esa parte, digamos, extrema, de cierto modo violenta incluso, para ubicarse uno mismo frente al mundo que requiere conocer, porque es uno el que quiso conocer eso, no son tus maestros los que quisieron conocer lo que quieres. No se puede decir, ah, esto que quieres está muy bien, o esto que quieres puede ser que en parte ni siquiera sea lo que quieres, sino que hay algo más que podrías buscar para ver qué es lo que quieres. Puede ser que efectivamente no sea exacto el vínculo que podamos mantener, ni exacto ni justo, ni mucho menos absoluto ni absolutamente necesario con aquello que consideramos la sabiduría ajena. Yo diría a estas alturas que la sabiduría ajena es el producto de soledades largas o cortas, más que de estar rodeado y protegido de conocedores. Yo no creo en eso. No creo. Y ¿cómo entendió Mozart al escuchar los cuartetos de Haydn, con quien tocaba? Haydn tocaba el primer violín, el padre Mozart tocaba el segundo violín, Haydn tocaba la viola y Van Eyck tocaba el cello. ¿Cómo entendió Mozart los cuartetos y de pronto escuchando cuartetos de Haydn y de su padre, de algunos otros autores, cómo entendió que él podía hacer un cuarteto propio? ¿Qué fue lo que encontró que Haydn no tenía, que no tenía su padre, que no entendía Van Eyck tampoco, pero que él sí, observando mientras tocaba la viola? Algo debió ocurrir en Mozart para entender que él podía hacer algo como él, que de pronto definió a Mozart, define lo que es Mozart, parte de ese proceso, en plano proceso, digamos. Pero bueno, de cierto modo, proceso en el que, por comparación, por eliminación, por intuición, por iluminación, por imaginación,
por pensamiento, por reflexión, por percepción, se da cuenta de que él puede hacer algo. Él puede hacer algo de una manera tal que no se ha hecho y que se trata de lo mismo. Y crea 6 cuartetos de cuerda dedicados a Haydn. A Haydn. No a su padre, no a Van Al y a ninguno más. A Haydn. ¿Por qué? Porque Haydn entendió algo en los cuartetos. Cuando lo oye Haydn dice, no conozco a ningún músico que como este haya llegado más alto a entender la música. No hay alguien más, no lo hay. Haydn, que por cierto es un hombre extremadamente inteligente, extremadamente sabio, y extremadamente humilde. Pero ese proceso de Mozart a solas con su viola, frente a estos 3 grandes maestros en su momento, y que es capaz de decir, estos no. Lo que dice este, realmente sí, pero faltó algo, faltó decir algo. ¿De dónde venía ese algo? ¿Qué es ese algo que le permitió a Mozart entenderlo todo? No sé si en un tris, pero irlo entendiendo y escribirlo. De un proceso solitario, acompañado, claro que sí. Pero no fue a probar cómo sonaban sus cuartetos, necesariamente. Cuando escribió, ya los había escuchado, entonces escribió. Mucho el proceso fue, el proceso de Mozart es, sugiero yo, el más aplicable, el más ventajoso, consistente en intentar escuchar todo como puede ser antes de escribirlo. La escritura es un veneno muy atractivo. Que solamente la escucha interna puede combatir. No hay nadie que te pueda decir, esto está mal escrito. Eres tú el único que puede saberlo y entenderlo, el que puede juzgarlo. A menos que no tengas ese juicio. Y si no lo tienes, es porque la escritura que has utilizado pues era un compromiso. ¿Va por ahí? Totalmente, sí, va por ahí. Esto último que mencionas de la escritura, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que me he dado cuenta que últimamente cuando quiero escribir las cosas antes de escucharlas, se forma un caos. Se forma un caos que al final no termina siendo lo que estaba buscando. Eh, es, es más demandante, pide un ejercicio muy fuerte de la percepción del oído, de la memoria, de acordarte cómo ordenaste aquello, de la búsqueda. Voy a intentar escuchar si esto va así o si no va así, qué es lo que puede ser, pero lo más recomendable es dejarlo sonar en mi cabeza, dejarlo que suene. Y decir en mi cabeza, espera, te estás yendo por el camino que ya conoces. Ese camino
En realidad ya no estás oyendo, sino que estás escribiendo. La escritura está metida ahí. La escritura es la última invitada a ese festín, porque puede arruinarlo todo. Es decir, escribir la receta antes de comer el gran festín parecería muy injusto, muy insensitivo, ¿no? Sí, totalmente. Demasiado obligatorio, muy poco permisivo, porque ya probé, pero qué cocinero, qué grandísimo cocinero, no prueba al final y dice, ay, 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 aquí le sobró ajo y le faltó sal, pero si agrego sal al ajo, va a salar más. ¿Qué es lo que no, pero son indispensables para mí? Sí, son indispensables, pero ¿qué es lo que necesito agregar que forma parte de todo esto? No para arreglar, sino porque es parte de eso. ¿Hay algo? Voy a buscarlo otra vez. Hasta entenderlo. Y si no se entiende, ya veremos la siguiente vez. O ya nos pondremos a meditar sobre eso durante muchas ocasiones, recalentando la misma sopa. Puede ser que nos tardemos. Así es esto. Pero aquel que escribe una carta a la amada antes de haber soñado, sus miradas defrauda probablemente. Probablemente se convierte en un protocolario, en un obediente, en un, no sé, en un notario, antes que en un ser capaz de vislumbrar aquello, ¿no? Aquello que se llama el objeto del amor, etcétera, ¿no? Sí, aquello que se ama. Bueno, Bella Barbie ha levantado la mano. Puedes terminar después de levantar la mano, todos los que quieres. Miguel. Ok, muchas gracias, Julio. Nada. Bárbara. Sí, es que me sonó mucho esto último de escuchar cómo quiero que suene, para ya después me preocupo en cómo lo escribo. Y yo creo que también había que decir, ¿no? Y después cómo hago que suene si es que, bueno, cómo hago que suene exactamente, ¿no? Que es lo que luego habíamos platicado, que hay que platicar directamente con los instrumentistas, de, ok, si es por ahí, pero no. Quiero, por ejemplo, si se está trabajando algo de voz, que salga como más desgarrado, que salga como más, no sé, algo así para que esté muy claro. Pero, bueno, ahorita yo no, como yo había dicho, yo no me estoy preocupando por cómo escribirlo, pero sí estaría como también parte de estar practicando, por ejemplo, en hacer sonidos con algo diferente que no son instrumentos musicales, estar como ideando pues la escritura también, ¿no? Para, pues sí, no tener tanto que estarse preocupando en tener que hablar con los intérpretes, sino ya desde la escritura que haya también claridad, no solamente mucha libertad, ¿no? Al escribirlo. Entonces, algo sonó en tu mente. Pues. Yo aconsejo una buena amiga que era la coordinadora de un conjunto en Francia que se llamaba Música Viva y en la que se estrenó
obra mía en Francia, luego de años de conocernos, vio que nos íbamos a ir a vivir, mi familia y yo, a Estados Unidos, porque estaba yo invitado a dar clases, y me dijo, mira, te regalamos, mi esposo y yo, este libro de cocina, para que, viviendo en Estados Unidos, puedas comer de forma placentera. Allá lo que vas a comer es lo que hay, ¿no? Y a partir de ahí comencé a seguir ese libro de cocina, seguir recetas, seguir recetas, seguir recetas, pero en un momento dije, ya entendí de qué trata todo esto y ahora voy a hacer recetas que nunca he hecho. Hacer lo que me surja. Iba yo todos los días al mercado y decía, había una noción en ese libro que había regalado, que era del restaurantero, decía, yo todos los días voy al mercado y veo qué es lo que está bueno. Lo que está bueno, lo tomo, y con eso, ese conjunto de cosas que están muy buenas, me digo, voy a cocinar algo. Puede ser que tenga en casa alguna hierbita o algún producto más, o que tenga que regresar al mercado para ver si tiene algo más que ya en toda aquella vislumbre me ayude a formular mejor la idea. Pero, ¿cómo me ayudó a mí a cocinar? ¿Qué le importa a nadie lo que yo haya cocinado? Pero ¿cómo me ayudó? Quiero decirlo como una parte complementaria. ¿Cómo me ayudó a mí cocinar? Porque era algo en lo que no había problemas. Es decir, era tan divertido, era tan libre, era tan a mi manera, que desde entonces no como cualquier cosa. Yo no como cualquier cosa. O sea, tengo que prepararme la comida, y prepararme la comida quiere decir, ¿qué me voy a inventar hoy? Es difícil para para mi familia todo eso, porque a veces lo que cocino no es que me salga muy bien o muy mal, pero es este pesado que quiere ahora. O sea, tengo que esperar a que le caiga la idea y llegue así, es lo que quiero hacer. Bueno, les gusta, sí, sí, yo voy a hacer esto. Y puedo cocinarme para mí mismo y venirme a un rincón aquí en mi casita, o ir a comerlo allá con los demás, o decirle a alguien que cocine esto que se me está ocurriendo y explicar cómo hacerlo. Pero es algo diario. Sin eso, no entiendo bien el día completo. No lo entiendo bien. Y es en arte lo mismo. No entiendo esa parte tan espontánea, tan lúdica, tan útil, digamos, en un sentido más sencillo, pero si no participo, digamos, en esa decisión tan fundamental y tan simple como qué voy a comer hoy, me siento ruinoso. Ruinoso. Sí, ma. Bueno. Esta parte tiene toda la lógica, porque siento que es entrar en una experiencia completa, hasta del día a día. O sea, incluso inventarse algo para comer y es como de, no, bueno, pues es parte de lo mismo. Tiene que ser así, si no, no tendría sentido. Es parte de lo mismo de crear, de vivirlo así cada día. O sea, me encantó esa idea también. Está buenísimo. Voy a intentar yo prepararme algo diferente siempre. Es muy distraído, veo un mercado, es muy distraído. A veces yo no lograr nada, pero a veces logra uno y dice, ¡ay, mira qué fantástico! Esto, ahí está. Y es que es el contacto con eso que está a tu alrededor. O sea, el arte que nace de una idealización absoluta, como si fuera una piedra filosofal. Sí, pero yo soy más de aquellos que se comen aquello que se les ocurre, a aquellos que buscan, no sé, una piedra fundamental, un brillante, ¿no?
máximo, perfecto, absoluto. No, a lo mejor lo busco, pero a condición de probar cada arista. No, 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 no. Idealizar no es necesariamente la mejor solución. ¿No? Bueno, bien, Bárbara. Bueno, no han hablado, y lo diré en orden de aparición, Judith, Marisol y Carlos. A ver, escucho. Hola, Julia, yo estoy escuchando atentamente todo. Ahí está Judith. Muy bien, Nora, ¿cómo estás? Bien, Julia, ¿tú cómo estás? Yo bien, viendo que estás en el 5 de mayo allá en Puebla, caramba. Sí, pero más bien quedarse en casa porque si no, parte del centro es un caos y se lleva a cabo la... Y tú además, poblana afrancesada, pues no te van a ver muy bien. No, además, espérate que, o sea, más poblana que el mole no puedo ser porque nací el día de la fundación de mi ciudad, o sea, 16 de abril, entonces ya, más poblana. Más poblana no puedo ser, pero bueno, ahí le echamos ganitas. Pues, escuchando cómo están explicando estos procesos creativos. Sobre la cocina, por ejemplo, a mí me surgió, pero esta cuestión cuando ya, aquí cuando regresé a México y empecé a cocinar, pero yo me puse a cocinar comida así salada, siempre me da un poquito de cosa, luego ahora estoy como con los pasteles, pero cosas sencillas, y es cierto que, no sé, pero te quería hacer una analogía, no sé qué, vaya, te pregunto para que me da curiosidad saber cuál será tu respuesta, Julio. Porque cuando yo bueno, a cocinar y todo, y estás todo en ese proceso de preparación, bueno, yo porque como pues a veces estoy a cargo de para hacer comida para mi familia, pues dicen, no hagas experimentos extraños, yo bueno, ok, me voy a aportar. Entonces como que siento que me limitan, ¿verdad? Pero cuando yo estoy en el proceso de elaboración, no sé si es como que hay un proceso donde como, por ejemplo, cuando tienes carne cruda y empiezas a prepararla, entonces como que, y no sé si inconscientemente tú estás absorbiendo todos esos olores, y cuando ya todo está listo, ya todo se ha preparado con tiempo, cuando ya después los demás lo prueban, yo lo que me di cuenta es que, por ejemplo, ellos tienen una percepción diferente a la que yo tengo cuando yo me como lo que yo misma preparé. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, de que si tú, por ejemplo, no vaya con respecto a la cocina, pero más bien con respecto a la creación, has tenido eso, de que tú estás saboreando de alguna manera todos esos elementos y de repente cuando ya está el resultado o cuando ya salió el platillo, ellos el público tiene una percepción, pero tú es otra, o sea, eso se transformó y ya no es lo mismo. Me quedé pensando mucho en eso y yo también lo he experimentado cuando cocino. Cuando cocino y yo lo como, pero para mí fue como algo como, pues es natural. Mientras que para los otros les sorprende mucho el sabor, cuando quedó bien, lógicamente. Y no es igual. Desde luego, es decir, no, pero muchas veces sí todo el mundo coincide, ¿no? Esto Sí. sabe a tal cosa, sí, está muy rico, a tal. Y de pronto alguien interviene y dice, noto que tiene tal característica, y dices, mira, no había fijado. Y piensas y hay muchas reacciones. Bueno, en las reacciones entre lo que uno ha inventado, creado y escuchado, hay muchas reacciones porque es, en primer lugar, escuchar lo que uno ha creado, tiene muchas vertientes. Uno, si lo que has creado es parte de la tradición, lo escuchas con un oído de la tradición y comparas. Inmediatamente estás comparando, esto tendrá que ver con esto o con fulano, aquí están estas influencias, sí, así están, pero a mi manera, de esta forma o de esta otra, ¿no? Y lo tengo que explicar a los demás porque resulta que pues lo descubro, pero a los demás es irrelevante. Si lo tengo que explicar a los demás, digo, caramba, ¿por qué necesito explicárselo a los demás? Pero me ocurre que en los ensayos, por ejemplo, Sí. cuando escucho el resultado y se trata de una música que he escrito directamente, Sí. sin haberla imaginado íntegramente, Sí. soy muy sumiso.
o he sido muy sumiso. Y pues esto debe ser. Y me insulto normalmente. Qué idiota, ¿por qué no te diste cuenta de que esto iba a sonar así? Pues porque fui demasiado obediente. No entendí para dónde va todo esto. Incluso tengo que suponer que si hay algún error es porque me equivoqué. Sí. Qué equivocado estuve. Es muy decepcionante. Sí. Porque lo que yo quería estaba hecho de cosas que no eran mías, sino que yo quería incluir en lo mío, que no quedaban bien en lo mío. Es decir, hay algo mío que los barría o algo mío que se barría a sí mismo. Sí. Entonces era difícil de conciliar. Ahora, cuando más feliz he sido es cuando termino una obra, Sí. se la doy al intérprete, escucho el ensayo, digo, no, eso no es así, es así, fíjate bien lo que está escrito. Tengo que estar corrigiendo al intérprete en cada paso, a cada instante. El intérprete se vuelve crítico tan pesado y tan odioso. Pues sí, soy odioso y pesado, pero tú crees que puedes hacer esto porque lo que estás haciendo es que tienes una tradición que estás imponiéndome a mí y yo no quiero que me impongas nada. A mí me tocas como si estuviera yo recién nacido. Es la única forma. La única forma. Y por favor, no me den el golpe de recién nacido para ver si suena. No, no. Dejen que suene como está escrito. Cuando comienza a sonar como está escrito, yo me digo, justo esto es lo que yo estaba imaginando, justo es lo que yo estaba pensando, justo es lo que yo había concebido, justo es lo que es. Y eso es lo que a mí me da auténtica felicidad. Es decir, sé que lo que he hecho es lo que es y no es otra cosa. Puedo decir, ¿cuántos no les gustó ni les interesó? Muy bien, está bien, no me importa. A mí me interesó muchísimo, porque entendí esta parte y ya entendí esto y ahora sé que puedo ir aquí a esto. Y ya con el haber escuchado tal cosa, normalmente prefiero no hablar de mi música, pero esta pregunta tuya pues me obliga a hacerlo. Hablo de las experiencias que he tenido, digo, sé lo que es. Y hay gente que me dice, oye, pero estás idiota, esto que estás haciendo es una porquería. No, el idiota eres tú. El idiota que eres tú y la porquería es la que tienes en la cabeza o en las orejas. Pero lo que yo he hecho es justamente lo que es. Y estoy convencido de ello. No hay forma de entenderlo mejor. Si algo está sonando mal es porque, a ver, déjame ver, esto está mal aquí. Fulano está tocando esto de esta manera. Fulano, se corrige eso y ya entiendo, ahora sí estamos hablando de esto. Mis discusiones con los músicos y he tenido a los mejores del mundo son algunas de ellas maravillosas porque pues, simplemente me permiten ratificar la impresión inicial o me permiten confirmar que este músico sí podía tocar lo que él decía que no. Y me permiten entender hasta qué punto respetaron o no. Yo ya al oír mi música en voz de otros, sé perfectamente bien qué clase de respeto tienen por lo que yo he escrito. Ahí lo conozco, lo identifico y digo, yo con esa gente no quiero volverla a ver en la vida. Y cancelo el concierto, o sea, porque no son capaces de tocar lo que yo he creado. Se acabó. O sea, hay una anécdota que tengo de haber ido con una patrulla
la sala Manuel Lerner Ponce para evitar que Manuel Enríquez tocara una obra mía para violín por segunda vez. Con una partida que no, o sea, si es necesario, con la partida. Y ahí recogí la partitura. Oye, usted no tiene allá abajo hay una partitura que usted quiere escuchar. Ya, se acabó. O sea, a ese punto puede ser la convicción que te da el saber lo que quieres. Que no le guste a los demás, eso es otro asunto, eso no me importa. Por supuesto. Lo que sí me importa es que es lo que yo estaba buscando. Es que eso ya existe, o sea, eso ya es, y es lo que yo he querido. Claro. Y me dejo de cosas de decir, es mi yo, es mi otro yo superior, es mi... No. Es este loco, sí. Y puedo echar amigos desde, oye, esto es que pasa que haces esto, no sé qué. Y digo, qué bonito lo estás diciendo. O sea, no se me había ocurrido escribir lo que otros han percibido, pero sí, suena exactamente a eso. O sea, en general me ha ocurrido eso. La coincidencia de los oyentes con lo que yo he imaginado. No es que sea muy buena mi música, no, simplemente es una música que sé que es mía. Que la entiendo como mía porque la escucho y me lleva al punto de su propio origen y la reconozco como tal. Y el único riesgo es encontrarme con un intérprete que no sea honesto o que no entienda o que no sea. Sí, porque de alguna manera tú te das toda la libertad y eso es lo que también pides, que también esa persona se dé esa libertad de poder experimentar y sobre todo, yo pienso que también es un proceso de autodescubrimiento, de cosas que no hubieran imaginado por estar atados a ciertos cánones. Y yo creo que en eso radica también la experiencia creativa, la que tú has sugerido y la que pues no por nada pues has no quiero decir formar, pero de alguna manera has guiado muchísimos compositores, muchísimos intérpretes, y que lógicamente ellos sí se han permitido entrar en esta dinámica de autodescubrimiento para crear. El ideal sería ese, ¿no? Sí. El ideal sería ese. Para mí es fundamental. O sea, lo que sé enseñar es aquello que sé. Aquello que sé, no aquello que he aprendido de otros. O sea, desde luego que he tenido influencias y todas muy buenas, de Julián Orbón, de Beethoven, de Mozart, desde luego, de Bach, pero son influencias que dicen, bueno, está muy bien, pero yo eso no, definirme incluso, cuando yo venía a definirme como Schumann, es decir, bueno, voy a escribir en esta novela, he sido un improvisador muy frecuente de música de otros, o sea, aprendí tanto la música de los otros que me presenté una vez en un concierto en la Casa del Lago, solo al piano, diciéndole al público, voy a improvisar nada más. ¿Quieren que haga qué? Pues una fuga del estilo Bach, muy bien. ¿Qué más? Pues una sonata al estilo de Bach. Y así sucediendo. Y ya la segunda parte, que bueno, una música al estilo de Ravel, que sí, pero al estilo de Ravel, pero ahora creado por quién, imitado por quién. O sea, Ravel imitado por Stockhausen, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Fue muy divertido para mí. O sea, pues yo podía estar horas y horas y horas y horas improvisando. Y de pronto me dijo, bueno, ¿y dónde estás tú? Porque sabes muy bien imitar a los demás, ¿tú dónde andas? Pues sí, es cierto. Entonces ya paré eso, ya a casa, a cerrarte, al closet. Sí, porque realmente yo creo que precisamente en el laboratorio es lo que tú pretendes. Primero, cuando estamos en estas sesiones como ahora, es en dónde estamos, en qué lugar nos encontramos, desde qué lugar nos estamos viviendo,
Y ya cuando surgen estas fantasías creativas, entonces creo que ahí es donde viene esa frustración, porque vamos a explorar otros momentos de nuestra mente que no hemos explorado y dices, wow, no me hubiera imaginado, por ejemplo, tener esta fantasía de sonido de tal momento, en tal lugar. Entonces creo que es muy importante. Primero, creo que nos conoce desde dónde nos estamos viviendo, pero ahora se puede reproducir dentro de nosotros mismos. ¿Cómo nos podemos vivir de otra manera si cambiamos de espacio-tiempo mental? Y eso me parece pues un autodescubrimiento, porque realmente como somos, vamos a decir, personas que tenemos unas rutinas, estamos como, eso lo tenemos muy automatizado, y cuando vienes al laboratorio y entras precisamente a otra dimensión espacio-tiempo, entonces es cuando tú empiezas a decir, bueno, como tú lo acabas de decir ahora, ¿cómo me vivo? ¿Quién soy? ¿Cómo me estoy viviendo? O sea, puedo hacer esto, puedo empezar a hacer esto, pero ahora, ¿dónde estoy? ¿Desde dónde me estoy proyectando? Porque yo siento que eso, bueno, eso yo lo he sentido cuando hemos tenido estas creativas, de decir, bueno, ¿cómo me estoy viviendo y desde qué lugar me estoy viviendo? Desde el automatismo, desde lo concebido ya y que no salgo de ese cuarto pues, muy limitado. Entonces, me he puesto a pensar mucho en ese sentido, ¿no? Por lo que estaba comentando precisamente Bárbara, como de la representación musical de la escritura. Entonces, ¿cómo voy a representar, cómo voy a manifestar eso escribiendo? Entonces, yo lo relacioné con eso, desde cómo me sigo viviendo como la maestra de solfeo de hace años, y que ya no doy solfeo, me niego a dar clases de solfeo. Entonces, eso me puse a pensar, dije, bueno, o sea, ellos, los alumnos, para que tengo personas de licenciatura, o sea, ellos quieren formatearse, o sea, pero es que no crean que por eso ustedes van a ser creadores o van a hacer mejor las cosas. Les digo, tienen que descubrir primero de qué manera ustedes sienten la música. Y entonces, lógicamente, hay mucha reticencia, muchísima reticencia a salir de que ellos lo que quieren es que quieren tener certezas. Entonces se encierran en la certeza. De que no, nosotros queremos estudiar esto, estudiar aquello. Por ejemplo, no sé, cuando pasamos del solfeo tonal al solfeo tonal. Entonces, a veces es difícil invitar a los alumnos a que ellos no descubran lo que pueden trabajar sin tener pues, no sé, la cabeza de fuerza, ¿no? Del solfeo. Y eso me ha costado muchísimo trabajo, pero a veces ellos me motivan. Mientras que cuando ya te vas, hacemos como dices, una retrospección de la escritura, como decía Bárbara, pues sé cómo presento esto. Entonces creo que eso sería mucho más útil para los alumnos, incluso la solfeo, muchísimo más útil para ellos y más significativo como experiencia, a que yo vaya y les presente una serie de ejercicios ya establecidos y están formateados. Y realmente a veces, hace tiempo una colega me decía, es que sabes que nuestros alumnos tocan sin oír. Eso me impactó muchísimo. Eso a mí me puso en jaque, o sea, cuando me dijo eso, es que sabes que se ponen a tocar el piano y no oyen lo que escuchan. Yo me quedé, es cierto. Dije, ¿pero por qué? Y es cuando empezamos a indagar un poquito, esta colega y yo, dijimos, claro, es que los formateamos con el símbolo, con el signo, y entonces ya no van a hacer lo esencial, lo fundamental, que es precisamente la capacidad de escuchar. Eso a nosotros nos está provocando muchos problemas, la verdad. Bueno, yo creo que tú estás en una vía muy privada de autodescubrimiento, ¿no? Sí. Si eres buena maestra de solfeo, mejor aún, puedes innovar decir, y esto que canto, voy a ver si lo puedo repetir, simplemente saber repetir. Y lo puedo dirigir hacia esto o hacia aquello, quiero ir hacia esto más. O sea, seguir la pista, nadie tiene la solución nunca, ¿no? No. O sea, tú de pronto escuchas algo, o tu voz emite algo y dices, bueno, si le sigo la pista, voy, y ahí sigues con ella, ¿no? Como si el cantar fuera un camino que está surgiendo y tú estás delante de ese camino y aparecen elementos que tú vas incluyéndole al camino, solamente tú, pero son ocurrencias. Dices, esto no estuvo tan bien, pero ¿qué tal si hago esto otro y ahora se corrige? Ah, sí, pero esto que hice ahora hace que esto que era antes no perturbe, sino que más bien se comunica con esto que viene. Y así sucesivamente. Si uno va
descubriendo una suerte de cuerda, Sí. el cual no va tirando, ¿no? Voy tirando esta cuerda, que canto y ¿a dónde lo llevo? No sé, pero ya sé que estoy yendo a algún lugar. Y el hecho mismo de cantar, es decir, el no utilizar un instrumento que requiere de destrezas, ¿no? Sino el hacer que esas destrezas surjan en la voz propia, te conduce a una conciencia nueva de la música misma, ¿sí? De tu música, de lo que tú puedes hacer como música. Yo estoy convencido que todos podemos hacer música y que nos han enseñado a que no, eso solamente lo hacen los grandes, ¿no? Como que es una cosa de adultos, no es de niños. No, señor, hacemos una cosa de niños, aunque sean niños. O sea, hay que mantenerse eso, con esa frescura infantil, todo lo necesario, y al mismo tiempo se quiere ser sabio, pero no hay nada que mejor te guíe que el vínculo entre lo que estás produciendo con tu voz y lo que estás oyendo, y al mismo tiempo prediciendo y recordando. Son funciones cognitivas de base, ¿no? Sí. Quiere decir que uno está aprendiendo a ser uno mismo. Y no hay vuelta de hoja, es decir, uno puede decir, bueno, no me gustó este experimento, o esta experiencia, o esta prueba que hice, pero voy a probar ahora esta otra. Y sigue uno así, y todos los días te encuentras con algo más tuyo, ¿no? Sí, cada día hay algo que es más propio, que te da más conocimiento de ti misma y de tu propia capacidad de hacer las cosas. Y eso me parece muy buena solución, es muy gratificante, ¿no? Sí. Sí, soy yo, sin duda que soy yo. Parece que es muy pobre lo que yo soy, pero de que soy yo, soy yo. Claro. No, claro. Y si lo entiendo, pues no es tan pobre, ¿verdad? Así esto me ayuda, me ayuda a caminar. Es un niño que aprende a caminar, realiza procesos cognitivos enormes, que están en la genética del desarrollo de su cerebro, de su sistema neurológico, sistema perceptivo, neurológico, etc. Todos los componentes que están reunidos en el aprender a gatear, a levantarse y caminar, caerse y saberse levantar, aprender a no caerse. Caramba, es lo mismo, es muy parecido a aprender a cantar lo que tu voz quiere, a donde quiere ir tu voz. También tu voz quiere gatear, quiere caminar, quiere correr. Y solamente ella lo sabe, es decir, tú lo sabes, no lo sabe nadie más. No hay nadie que te diga, que te deba decir, no, más rápido, así, no, agárrate de la mesa, agárrate de esta manija, ponte estas muletas. No, ¿para qué? ¿Para qué? Lean Piaget, hay un libro que se llama Conversaciones con Piaget, Jean Piaget, son verdaderamente muy, es un gran libro. A ver, ¿dónde pones chatear con todos? Aquí está, chatear con todos. No entiendo cómo se pone aquí esto. Ah, quizá así. Chatear con todos. No sé cómo se hace. Bueno. No. Ah, aquí está. Ok. Exacto, ¿no? Sí. Oye, Julio, y la otra vez mencionaste un libro que se llama La conciencia viviente de José Luis, que yo me quedé con la... José Luis Díaz. Díaz, gracias. Porque lo voy a buscar exactamente.
La conciencia dice a conciencia, no Sí, la sí. conciencia. La conciencia vive. En realidad, o sea, lo que más está ocurriendo hoy, digamos, en lo más novedoso que ocurre hoy en el terreno de las artes, son los procesos cognitivos. El siglo pasado todo era la ciencia, el arte ciencia, todas esas presiones que sufrieron las artes todas, ¿no? En pretender que eran ciencia, que eran algo más. No, el arte es arte. Y el arte es percepción, es una forma de crear percepción, de hacer percibir. Es algo muy rico y muy interesante. No buscamos la verdad, no buscamos demostrar nada, no buscamos regular nada, no buscamos imponer nada. Y eso es lo que se ha convertido el arte. Todavía sigue siendo el comercio, todas estas editoriales, corrientes, etcétera, lo que quieren es imponer, apoderarse, etcétera. Nada, no representan nada. El arte es el universo de la percepción, de la creación de percepciones, la recepción de percepciones, el intercambio de percepciones. Es suficientemente rico y extenso como para que sobreviva, por fortuna. Sí. Y también para que haya equivocaciones permanentes, eso también es cierto. Pero aquí de lo que se trata es de advertir sobre las equivocaciones, de suponer que el arte es otra cosa, que el arte es una regulación, el arte es regularidad. No, no es regularidad, no es eso. El arte es la generación de percepciones creativas en cada uno de los dominios que tiene manifestaciones. Yo creo que en tu caso, Judith, con la voz, vas a experimentar esto, va a ser un proceso largo y muy interesante, muy interesante. Yo creo que sobre eso deberías ponerte a escribir sobre cómo es ese proceso. Seguramente puedes escribir algún texto para ti, ¿no? Que estoy viendo esto así, 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 así. Que sea parte, digamos, de tu autoformación, que tienes la formación para estos asuntos doctorales, ¿no? Y creo que eso te va a ayudar mucho. Afortunadamente estos doctorados sirven algunos, bueno, para mostrar el crédito, o sea, tienes un mejor trato en las instituciones, etcétera. Es ya una exigencia, tienes más apoyos, pero lo que al final de cuentas enseñan estos posgrados es a pensar por cuenta propia. Sí, ¿No? sin lugar a duda. Y en el caso del arte, todos los procesos cognitivos son la base de los nuevos descubrimientos que se hacen sobre el arte. Claro. Que en realidad son cosas que sabían muy bien Beethoven, ¿no? Sabía Bach, se han sabido, todos lo han sabido. Pero es algo de lo cual no se ha hablado demasiado. Ese es un tema muy importante. Y el hecho de observarse cantando y decir, mira, hoy intenté esto, escribir, llevar un diario sobre lo que uno va avanzando. Hoy, así, pero un diario, más que nada, sin explicarle a nadie más que a ti mismo. Sí. Es un proceso de autoformación a solas que va a ser muy útil. A mí me gustaría, si puedes ir tú misma autoformando tu experiencia de iniciación en la voz, me parece verdaderamente un tema fascinante. Claro. Un tema fascinante porque es realmente algo que dice, me voy a estudiar a mí misma, como creadora de una materia de la cual soy productora, la voz, ¿no? Sí. Y lo único que te puede ocurrir ahí es que te estorben los conocimientos,
que sin duda son estorbosos, Sí, o que te ayuden a algunos conocimientos. Pero cuanto menos sabes, más vas a saber. sí, Suena paradójico, ¿no? O sea, mientras menos pretendas imponerte, voy a buscar esto. No, si dejas que tu voz sea eso, como un ave que se pone a navegar los cielos, sí, o como un pez que se pone a explorar, no sé, las aguas profundas, la superficie. Mientras más sea uno eso, más profundizará uno en lo que se puede hacer con ello. Mientras más ignores, más conocimientos nuevos, o novedosos, o frescos y útiles vas a obtener. O sea, mientras más sepas, menos te vas a enterar. Es paradójico, sí, pero o sea, mientras menos pretendas imponerte un conocimiento, esta es la técnica de fulano, sutano y perengano. No, olvídalo. Le recomiendo a todos ustedes un álbum de UNESCO que es sobre la voz. No sé si lo conoces, en Francia es un álbum muy conocido, pero no puedo buscar. que está producido, no sé si es producido por el Museo del Hombre, Ujú. pero está producido por un conjunto de investigadores y es la voz en distintas culturas del mundo. Entonces, se llama La Voz Bárbara. Son, creo que 3 discos compactos. Pueden pedir, déjenme una pista. Es una enseñanza para cualquiera que le interese la música, pero para los músicos es un descubrimiento que la voz significa cosas muy diferentes en todas las culturas. Él es muy, muy, muy cordial, Salvador Rodríguez. Tiene copia del disco laboral, dicen que es, creo que es la UNESCO el que produjo el libro, no sé, probablemente es UNESCO o del hombre. Bueno, ¿algo más que quieres decir, Judith? No, pues gracias por llevarnos al autodescubrimiento. Yo creo que en tu caso va a ser un proceso fascinante, de fascinación con tu propia capacidad, ¿no? Eso, Realmente. estoy ansiosa por empezar ese proceso, Julio. ¿Eh? Estoy ansiosa por empezar ese proceso, pero primero quiero concluir la tesis. No, yo creo que ya lo estás comenzando. O sea, Sí, una vez que ya termines tu tesis, todo ya siéntete más libre seguramente para hacerlo, pero no dejes cada día de cantar algo perdiéndote por la voz y oyendo qué ocurre. Y anotando, una hora que dediques todos los días, anotando tus observaciones, las más elementales, las que tienen que ver más con lo que percibes. de acuerdo. Sí, perfecto. Claro. ¿Cómo lo haces? Eso va a ser muy interesante esa exploración. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué lo haces? ¿En dónde ocurre? Etcétera. Todo lo que pueda recoger, pero no intentando sistematizar, simplemente mantente espontánea. Sí. Hay Va a ser problemas. muy... Claro que sí, Julio. Va a ser muy enriquecedor y gracias por el consejo. No. Ok, bien. Gracias, Julio. No, de nada, nada que agradecer. Bien, Barbie o Bárbara. Te digo Barbie porque ahí dice Bella Barbie. Es por mi correo, se pone solito. Se llaman Bárbara o Barbie, ¿no? Sí. Ah, bueno, ok, bien. Dime.
Pues ya participé, no sé. Ah, ya no tenías nada que decir. Es que yo entonces me quedé con la lectura de la última información. No, nada más le preguntaba sobre el álbum, porque justo cuando dijo el Al nombre, acústico, se sí, cortó. ok. Ah, ya, sí era eso. Bueno, ahí están todos los datos. Sí, gracias. Bien, falta Carlos Perdomo. ¿Me escucho bien? Eh, Hola, ¿cómo están? sí. Sí, pues, bueno, lo que estaba mencionando Bárbara y también, bueno, en general todos, desde Mike hasta Bárbara, sobre la escritura en relación al sonido. Bueno, yo tengo una experiencia en la escuela, ¿no? En estas clases de análisis de formas. Generalmente en esa clase, pues bueno, nos pedían la partitura de la pieza y escuchábamos la pieza y empezábamos a ver qué forma era, ¿no? Y pues como que siempre, desde un inicio, me sentía como que me perdía si solo me ponía a ver la partitura, ¿no? Entonces muchas veces optaba por eso, y eso me trajo algunos problemas con la maestra, de no hacerle caso a la partitura y digamos quedarme ahí sentado y tratar de solamente escuchando la pieza, tratando de ver, esta es una parte, luego como que va cambiando. Sentía que se me quedaba más la pieza que usando la partitura. Y bueno, eso como que pensé en dejar de hacer eso, porque empezaba a ver si esto me iba a traer como problemas para la clase, ¿no? Quería pasar la clase, quería pasarla bien, y bueno, digo, al final si paso la clase, pues no me va a ayudar tanto como esto que siento que me está ayudando muchísimo más, ¿no? En lugar de ver las respuestas de la forma en la partitura, siento que me ayuda mucho más a escuchar y yo hacerme bolas o empezar a esclarecer por cuenta propia, ¿no? Al fin de cuentas, pues dije, bueno, ¿de qué me va a servir una calificación si no podemos interpretar esto de oído, ¿no? Y dije, bueno, pues lo voy a seguir haciendo así, aunque la maestra se enoje a veces porque no llevo las partituras. A veces las llevaba y no les hacía mucho caso, ¿no? Bueno, al final de cuentas decidí eso y al final del curso pues no me fue mal. Para mi sorpresa pasé bien. Y bueno, esa era la experiencia que se me vino a la mente. Ahorita estaban hablando de la partitura, de lo escrito y de lo auditivo. Y bueno, en ese caso, de alguna forma, pues fue un poco arriesgado, ¿no? Porque yo sentía que pues iba a sacar una mala calificación, pero al final dije, bueno, de nada me sirve esa calificación, ¿no? Porque yo siento que no entiendo así bien, ¿no? Y también otra cosa que me llamó fuertemente la atención fue sobre ver la luz con ojos propios, ¿no? Porque sí, de alguna forma, o ver las cosas con lentes de uno y no con los lentes o las gafas de otra persona, ¿no? Porque sí es muy distinto, ¿no? Puede doler a veces, ¿no? Pero uno se va acostumbrando, va pues viendo que no, es una luz ahí que sorprende un poquito, pero como que poco a poco los ojos se acostumbran, ¿no? a ese tipo de luz. Y bueno, eso es lo que me llamó la atención fuertemente de los comentarios. Sí, lo que narras tiene mucho que ver con las técnicas de análisis, ¿no? Yo diría que
la mejor clase de análisis sería aquella en la que te dejan a ti a solas a experimentar, ¿no? No hacer un experimento, sino a experienciar. Después de experimentar, la escucha. Es muy buena tu experiencia en ese sentido. Y ahí lo que se mantenía el dilema, ¿de qué te servía la partitura? Muy probablemente la partitura fuera útil para verla después y compararla con lo que habías oído. Cuando uno escucha la música y ve la partitura, en realidad es como ver una película leyendo siempre los títulos y sin ver la imagen, ni la actuación, ni nada, ¿no? Pues podría ser básicamente leer solamente los títulos de la película y prescindir de las imágenes, ¿no? Puede estar también, puede ser que también uno pueda, al mismo tiempo que está escuchando, escribir las imágenes que le vienen a uno. Supongamos, por ejemplo, alguien está escuchando Vivaldi y dice, mira, yo siento que hay un columpio en un jardín, va y viene, va y viene, va y viene, y ahora de pronto el columpio ese se salta del columpio y aparece otra cosa, aparece no sé, un conjunto de pajaritos que comienzan a caminar de acuerdo al ritmo que va marcando la música. Y después de eso, vuelve el columpio. Y ahí está. Eso, podríamos decir, eso se llama ABA. El columpio es A, los pajaritos que se mueven es B, y la vuelta del columpio es A. Puede uno también ponerse a dibujar espontáneamente lo que le viene a la mano hacer, por la imaginación, dibujar siguiendo, incluso con los ojos cerrados, dibujar las formas que la mano pide, por alguna razón, no sabemos para qué, ni le preguntamos, pero algo ha de saber si después de un cierto tiempo de estar dibujando algo, nos damos cuenta de, abrimos los ojos y decimos, bien, estaba haciendo yo aquí, pues tiene el aspecto de un huracán, o tiene el aspecto de un laberinto, o tiene el aspecto de una callecita, una encrucijada. Puede uno ir con esas informaciones, tanto imágenes visuales, como imágenes visuales, pero más bien de movimiento que te está conduciendo a realizar lo que oyes, que puede uno adquirir una nueva relación con esa música, y no solamente con esa, sino también cuando uno se pone a imaginar algo propio, una historia, lo que sea. Hoy, lo que estaba hablando ahora con Judith, ¿qué tal si Judith al estar cantando comienza a dibujar al mismo tiempo? Y en una de esas, lo que está dibujando le ayuda a lo que está cantando, o al revés. Lo que está cantando le está dictando a lo que está dibujando. Y va entendiendo, va apoderándose, va apropiándose del proceso. Pero lo mismo podría decir eso, hacer eso como tomar, no sé, unos 4 rollos de plastilina, una pelota de plastilina y comenzar a crear una forma, alguna figura. Y de pronto la música cambia y hay que aplastar la figura esa, ¿no? Y reducirla de nuevo a otra bola o romperla en varias cosas más. Pero algo tan sencillo como lo que no se nos ha permitido hacer desde el kinder, porque se consideró que eso no era educación, que la educación era otra cosa, era aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a dibujar, aprender a...
a cantar, a aprender a bailar, todas esas cosas. Otra, oír la música y ponerse a bailar libremente. Me preguntaba Judith al inicio de su exposición anterior que si algunas personas me habían dicho cosas que me revelaran cosas que yo no sabía de música. Sí, me ocurrió, se me olvidó citarlo. Tengo un amigo, un gran amigo, director de orquesta, que nos llevamos muy bien, simplemente porque simpatizamos, ¿no? Y un día que salió un disco mío con Cuarteto Arditi, varias de mis obras de cuerdas, fui a cenar a casa de este hombre y su esposa, y me dijo, oye, escuché tu música, y lo único que me venía a la mente es cómo bailas. Porque yo te había visto bailar hace un año en una fiesta de Navidad en casa de fulanos y tal, era un proyecto que te bailar como loco, y hacías, cotoneabas de unas formas muy distintas, o sea, nos tirábamos de risa, pero lo que ocurre es que esta música que haces es exactamente eso que estabas bailando. Nunca he oído una relación tan clara entre una música y la manera en la que alguien baila. Dice, me gustó por eso, me gusta mucho tu música, simplemente porque ya te vi bailando y cada vez que la oigo me refresca la experiencia, pues suena igual. Yo nunca había pensado en eso. Cuando yo bailo porque me gusta bailar y no sé, la música que sea. Es más, mi mujer, no hay nadie que quiera bailar conmigo, ¿no? Porque hago locura y media, ¿no? Es un objeto que está moviendo por todas partes impredeciblemente y no, es más, prefiero bailar solo que bailar con alguien porque voy a perturbar o a estorbarle o incluso hasta hacer que se caiga alguien que baila conmigo, ¿no? Pero eso mismo, es decir, de moverse como la música que uno escucha de otros o la música que uno escucha de sí mismo, decir palabras que se parezcan a eso que está uno escuchando, narrar lo que uno está escuchando, viendo, o dibujar. En realidad, todas esas alternativas son percepción. De nada, Marisol, faltas tú por hablar en algún momento. Todo lo que estoy hablando son alternativas que nos dan la percepción. ¿Cómo represento mediante movimientos corporales, que ya sea con todo el cuerpo o con una mano, o con la imaginación, cómo me represento aquello que escucho? Es un ejercicio evidentemente liberador, que nos puede también dar una técnica distinta, ¿no? Una técnica distinta que diga, bueno, el señor oye y baila. Miren, baila a su manera, no necesariamente bailar así como un vals o con un minueto, no, una marcha, no, bailar como si estuviera uno dentro del agua. No es difícil bailar dentro del agua, ¿no? Entonces, no se trata de hacer ballet acuático, pero sí, digamos, sí, movimientos libres, ¿sí? Y aprender de ellos algo de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el interés de esto? Que las distintas representaciones que podemos hacer mediante el baile, el dibujo, las imágenes, de aquello que imaginamos, nos ayudan mejor a memorizarlo corporalmente. O sea, convertimos en algo corpóreo la experiencia auditiva o la experiencia imaginativa. Cuando
cuando hacemos sesiones en la que nos hemos hecho aquí, alguna vez lo intenté y Esteban sufrió un mareo y dijo, bueno, mejor ya no le sigo. Cuando intenté en alguna otra ocasión hacer una sesión de imaginación individual, algo que pido a la persona que está viviendo en ese momento sola, en medio de todo el grupo, está siendo testigo de la experiencia y se sabe que se está compartiendo esa experiencia, es muy privada, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que cada uno va a pasar por ahí, que es útil ver qué ocurre con los demás. Más casi se presencia esto rodeando a la otra persona con los ojos cerrados y sin tomar notas de nada, simplemente concentrándose en las cosas que está diciendo que ve. Cuando esto ocurre, cuando esta persona que está imaginando se le pide que exprese con las manos, las extremidades, los movimientos que está experimentando, inmediatamente viene hay un clic cognitivo donde queda registrado el ritmo, la forma en la que la cosa se mueve, se manifiesta a través del modo en el que nosotros movemos las manos, los dedos, o los brazos, o las piernas. Y eso nos da un apoyo adicional a la experiencia que permite, que nos revela más de su modo de moverse. El modo de moverse que tiene la imaginación, y que por lo tanto tiene particularmente la música. La danza lo tiene, excepto que las escuelas de danza se han sistematizado tanto que se mueven a la manera de tal escuela o a la manera de tal otra, o en el modo de escuela fulana, etcétera, etcétera, etcétera. Y representan muy poco lo que es la danza en el sentido más primario. Pero estos vínculos entre cómo se mueve aquello que uno imagina y su captación nos conducen a capturar mejor al imaginario. Experimentenlo con música de otros y experimentenlo narrando sus propias imaginaciones.